El caso de la bruja. Soy abogado y trabajo en el área legal de una agencia de seguros. No puedo decir cuál porque perdería mi trabajo, ya que al compartir esta historia estoy cometiendo al menos 5 faltas administrativas y seguro más de una falta legal, pero estoy seguro de que esta historia debe conocerse porque a mí me abrió los ojos hacia un mundo que creía inexistente. El caso llegó a mí cuando una muchacha acudió a reclamar un seguro de vida que su esposo le había dejado. Pudiera parecer un caso de rutina, y como cualquier caso se hace una investigación. Y no lo sé, quizás yo me tomo demasiado en serio mi trabajo, pero al ver el reporte preliminar de mi investigación, mi instinto me dijo que algo no estaba bien. La muchacha era 20 años menor que el esposo. Cuando ellos iniciaron su relación, él era casado. Él pidió el divorcio a su esposa, pero el seguro de vida y su testamento no lo cambió. Pasaron los meses, y un lunes por la mañana, a las 10:32, él acudió en compañía de la muchacha a la agencia de seguros a cambiar los beneficiarios. Retiró a su exmujer y a sus 3 hijos también. El 100% del seguro de vida lo puso a nombre de la muchacha. Ese mismo día, ellos se casaron. 5 meses después, el señor desapareció. Al paso de 3 años y, según el artículo 705, el juez, a instancia de la parte interesada, que en este caso era la muchacha, declaró la presunción de muerte. Se leyó el testamento. Este tenía estipulado que todos sus bienes pasarían a ser de su esposa e hijos. La cuestión es que él no especificó nombres. Solo decía esposa. Al momento de su desaparición y posterior declaración de presunta muerte, su esposa era la muchacha. Por lo tanto, ni a su exmujer ni a sus hijos les tocó nada. Expuse todas esas observaciones para que el pago se pospusiera hasta hacer una investigación a profundidad y se determinara que no había nada que sugiriera que la muchacha había manipulado a su difunto esposo para alterar la asignación del beneficiario del seguro de vida. Se agendó una reunión entre la muchacha y la agencia de seguros. Yo aproveché el tiempo para indagar. Lo primero que me encontré es que la muchacha no había solicitado una búsqueda. Hizo el reporte de la desaparición. La policía hizo lo suyo y al no encontrar al señor ni su cuerpo, la investigación se cerró y la muchacha nunca intentó que alguna otra instancia buscara a su esposo. Ahí empecé a sospechar que quizá ella tenía algo que ver con la desaparición del señor. También me puse en contacto con la exesposa y los hijos. Ellos decían que la muchacha había embrujado al señor. No eran acusaciones banales. La familia del señor, todos, estaban convencidos de que esa muchacha practicaba la brujería. Lo que me contaron fue que el señor siempre había sido un hombre honesto, amable con todos. Jamás tuvo un problema con nadie. Toda su familia y amigos lo respetaban. En una ocasión, él tuvo que viajar a Veracruz por cuestiones de trabajo. Un viaje que era solo de 2 o 3 días se prolongó por 2 semanas. Cuando regresó, lo hizo con la muchacha. La llevó a la casa, le dijo a su mujer y a sus hijos que él se iría de la casa para estar con ella. No quería que nadie lo buscara. Pidió el divorcio, se habían casado por bienes separados. Solo le dio la mitad de lo que había adquirido después del matrimonio. Los hijos ya tenían la mayoría de edad y simplemente se desentendió de ellos. Se aisló de su propia familia. No contestaba las llamadas ni los mensajes, ni siquiera los de su madre o hermanos. Nadie sabía nada de él. De hecho, no supieron en qué momento desapareció. Su ex esposa e hijos volvieron a saber de él cuando les llamaron para la lectura del testamento. Un comportamiento así, un cambio tan brusco, definitivamente no era normal. Algo estaba pasando. Era evidente que lo había manipulado. Es fácil entender que dejara a su esposa por otra mujer de la mitad de la edad. Inclusive, podría decir que deslindarse de sus hijos entraría en lo que se puede categorizar normal en esos casos. Pero lo que no me hacía ningún sentido es que se aislara de todo el mundo solo por una muchacha a la que conoció en un viaje. Llegó el día de la audiencia con la muchacha.
La forma en que vestía, su imagen y presencia eran raras, daba mala vibra. Tenía una falda de tablones verde con negro, su blusa era negra y ajustada. Usaba 3 collares, uno en forma de pentagrama, otro con la figura de una cabra y uno tenía una piedra extraña. Estaba tatuada del cuello. No sabría describir el tatuaje porque nunca había visto nada parecido. Era como una cruz hecha de nudos y entrelazada a un círculo. En la mano izquierda tenía una especie de pulsera que llegaba hasta los dedos. Insisto, su apariencia y vibra eran extrañas. Ella estaba muy molesta y ofendida. Alegaba que no podía creer cómo era posible que tratáramos así a nuestros clientes. Yo le dije que todas mis horas de trabajo y esfuerzo era para que nuestros clientes estuvieran satisfechos, pero también le aclaré que ella no era nuestro cliente, sino que lo había sido su esposo. Yo le cuestioné todas las cosas que había investigado y le dije que yo creía que ella había manipulado al occiso para quedarse con todo. Contestó que no tenía por qué discutir conmigo su vida personal. Le aclaré que un abogado no discute y que yo simplemente le estaba argumentando los motivos por los cuales yo creía tener razón. Le pregunté si ella sabía que el hombre con el que estuvo 2 semanas en Veracruz estaba casado. Me respondió que en aquel momento no lo sabía. Le cuestioné si había visto el anillo de bodas o la foto de su boda en la cartera. No respondió. Le pregunté si una persona honesta se metería con alguien casado. Tampoco respondió. Se puso a llorar y trató de hacerse la víctima. No le creí nada. Decía que nosotros estábamos siendo insensibles con su situación. Le dije que mi trabajo era ver los intereses de la agencia de seguros y lo que ella estaba intentando hacer iba en contra de los intereses de la agencia. Le sostuve en su cara que ella había manipulado al señor para quedarse con todo y que sería mejor que lo aceptara, que se pusiera de pie y que se retirara sin intentar cobrar ni un solo peso. Ella dejó de fingir que estaba llorando y dijo que no se iría de ahí sin su dinero y que yo no tenía pruebas de que ella había manipulado a alguien. Le dije que yo no podía evitar que cobrara el dinero, pero le aclaré que si ella tomaba el dinero, yo me aseguraría que la ex esposa iniciara una investigación que la vinculara a proceso bajo la sospecha de estar relacionada con la desaparición del señor. Ella se levantó y caminó hacia la salida. Cuando pasó detrás de mí, me agarró del hombro. Yo sentí un escalofrío muy fuerte. Antes de irse, me dijo: «Iré por mi dinero y tú no harás nada». Informé a mi jefa. Ella me preguntó si yo de verdad pensaba que ella había planeado todo para quedarse con el dinero. Le dije que sí. Entonces me dijo que fuera tras ella. Quizá parezca que fue mucho lío para un seguro de vida. La cuestión es que la muchacha cobró 3 millones de pesos y un año antes ya nos habían estafado con una suma similar. Me presenté con la esposa y le dije que yo en realidad sí creía que esa muchacha estaba detrás de la desaparición y presunta muerte de su ex esposo. Me ofrecí representarla como su abogado y le aclaré que, de demostrar que la muchacha era culpable, ella podría recuperar todo lo del testamento y del seguro de vida. A ella no le interesaba ni el dinero ni las propiedades. Aceptó iniciar la demanda para vengarse de la mujer. No pude encontrar prácticamente nada del pasado de esa muchacha. Estaba su acta, CURP, credencial de elector. Y eso era todo. No había registros médicos anteriores, ningún registro bancario, tampoco estudios. Con su familia ocurría lo mismo, que, por cierto, solo la conformaban mujeres, ni un solo varón. Su madre la registró sin padre, y su abuela registró a su madre sin abuelo. Tenía hermanas y tías, solo mujeres. Además, ninguna tenía registro de ingresos, porque todas vivían de hacer trabajos para gente que creyera en brujería. De hecho, la muchacha también se dedicaba a eso cuando conoció al occiso. Otro dato peculiar es que en el domicilio donde antes vivía la muchacha no había recibos de luz ni de agua, porque vivía en medio del monte.
Mis contactos de Veracruz también me dijeron que todas las familiares de la muchacha se dedicaban a realizar solamente trabajos negros y amarres. Algo más que me pareció curioso es que no había actas de defunción en su familia. Estaban los registros de cuando habían nacido todas, pero no había registros de que hubiera muerto ninguna. Yo sabía que al menos una de sus hermanas había muerto, porque eso lo investigaron mis contactos en Veracruz. Mientras todo el proceso estaba transcurriendo, yo tuve problemas en casa. De la nada me aparecieron 3 plagas: moscas, cucarachas y mosquitos. No importaba lo que yo hiciera, mi casa estaba repleta de esos bichos. Fumigué en más de una ocasión y todos los bichos morían, pero de la nada aparecían más y más. Me dieron fecha para presentar la demanda ante un juez y yo no tenía nada sólido. La única opción que me quedaba era tratar de intimidar a la muchacha para que confesara, y así yo evitaría perder la demanda. Fui a su casa, apenas iba a tocar la puerta cuando se abrió sola. Entré, ahí estaba la muchacha. Me dijo que ya sabía por qué yo estaba ahí. Un poco en broma, le pregunté si en verdad era una bruja. Me dijo que sí, y que podía decirme mi futuro. Yo me reí y le dije una frase irónica que me había enseñado mi padre. Y ella, no sé cómo, me dijo que precisamente esa frase yo la había aprendido de mi padre. En ese momento sentí mucha curiosidad. Ella me repitió que podía decirme mi futuro, que lo único que tenía que hacer era mostrarle mi mano. A pesar de mi intriga, me negué. Le dije que estaba ahí porque teníamos una demanda en su contra. Saqué la hoja y se la entregué. Ella se rió y me dijo que no se presentaría porque ya no estaría en la ciudad y que nadie podría encontrarla. También me dijo que ya no había ni dinero ni propiedades que se pudieran recuperar, que ella había vendido todo y el dinero ya lo había repartido a la comunidad donde había nacido. Yo, tratando de mantenerme incrédulo, le pregunté que si en verdad tenía poderes, porque simplemente no hacía que el dinero apareciera. ¿Cuál era la necesidad de manipular a un hombre y destrozar a una familia? Me contestó que la brujería no tenía la capacidad de crear materia. Ni ella ni ninguna bruja podía hacer que el dinero simplemente apareciera de la nada. Además, las brujas no pueden hacer trabajos para ellas mismas. Le dije que no creía nada de lo que me estaba diciendo. La muchacha me miró muy seria. Me pidió que la siguiera hacia una habitación. Abrió la puerta y entramos. Dentro había un pentagrama gigante dibujado en el suelo, y en cada punta tenía una vela apagada. En ese cuarto no había ventanas. En 3 paredes del cuarto había altares. En una había un altar a la Santa Muerte, en otra al Diablo y en otra a la Virgen. La muchacha dijo unas palabras y las velas se encendieron solas. Yo estaba desconcertado ante lo que presenciaba. La mujer se puso a rezar, la puerta se cerró de golpe y las velas empezaron a apagarse una por una, hasta que el cuarto quedó sumergido en completa oscuridad. Lo último que pude ver fue que a la muchacha le brillaban los ojos en un color verdoso. De pronto la puerta se abrió y la muchacha ya no estaba. Me asusté y mejor me salí de la casa. Me di cuenta que ya era de noche. Yo había llegado al lugar antes del mediodía. No tenía ningún sentido. Me fui a mi casa. Cuando llegué, las plagas habían desaparecido. Al revisar mi celular, tenía un mensaje de voz. Era de uno de mis contactos en Veracruz. Me decía que la muchacha que yo estaba investigando había llegado al pueblo. Ese mensaje de voz lo había recibido a la 1 de la tarde, cuando yo estaba dentro de la casa de la muchacha. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.